donde, hermano, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. Porque no hay otro nombre, como dice la Escritura, bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros venimos al camino del Señor y se nos habló y se nos narró, hermano, y se nos predicó, y nosotros creímos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Así que cualquiera que se mantiene escuchando palabra de Dios, se mantiene con fe, se mantiene con convicción, se mantiene con fuerza, así pase lo que pase y venga lo que venga, así vengan guerras, hambres, pestes y enfermedades. Aquel que tiene fe, aquel que crece, permanecerá para siempre en la presencia del Señor. Por eso es indispensable que usted crea que Dios existe. Por eso es que la Biblia dice que aquel que viene a Él debe de creer verdaderamente que Él existe. Porque cuando yo creo que Él existe, yo tengo libertad para glorificar su nombre. Yo tengo libertad para exaltar su nombre. Yo tengo libertad para aplaudir, para decirle: te amo, Señor, te glorifico, y no me va a dar pena, porque yo creo que Él existe y que Él me escucha. Y cuando yo oro y levanto mis manos y le alabo y le glorifico, mi Dios se agrada y me llena de su presencia y me da fe y me da convicción y me da, gloria al nombre del Señor, cada día esa creencia y esa fe para seguir adelante. Y yo quiero primero hablarles a todos aquellos que ya hemos sido bautizados, que ya hemos sido perdonados, justificados por el, hermano, por el sacrificio del Señor Jesucristo que hizo allá en la cruz. La palabra de Dios dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados. A su nombre sea la gloria. No hubo poder sobre la faz de la tierra, y nadie tiene poder sobre la faz de la tierra para perdonar pecados, sino solamente el Rey de la Gloria, solamente el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué Él es el único que tiene ese poder? Porque Él fue el único que fue a esa cruz y fue clavado y fue, hermano, traspasado, y su sangre fue derramada. Él es el único que hizo el sacrificio. Nadie sobre esta faz de la tierra tiene el poder para perdonar pecados, sino únicamente el Dios de la gloria, cuyo nombre es el Señor Jesucristo. Solamente aquel que padeció la muerte de cruz tiene poder para perdonar pecados. A su nombre sea la gloria. Y el Señor en esta mañana les dice: les escribo a ustedes porque sus pecados ya han sido perdonados. Siéntanse libres, gozosos, alegres, glorifiquen al Señor, exáltenlo, alábenlo, porque tenemos un Dios de misericordia que perdona, un Dios de misericordia, hermano, que es más grande su misericordia. Gloria al nombre del Señor cada día. Y eso, que nuestros pecados han sido perdonados, debe de traernos gozo, debe de traernos alegría, debe de traernos agradecimiento delante del Señor. Porque aunque muramos, ya sea, hermano, por un virus o muramos por cualquier cosa, está nuestra salvación, está presente cada día de nuestra vida. La palabra de Dios dice que, hermano, que el apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Os escribo a vosotros, hijitos, dice la palabra, porque ya han aceptado mi nombre y han sido perdonados sus pecados, han sido justificados. Y la palabra de Dios dice que nuestros pecados los aventó hasta el fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Somos nosotros los que muchas veces vivimos cada día acordándonos de lo que hicimos. Somos nosotros los que cada día, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, hermano, cada día nos acusamos a nosotros mismos de lo que en el pasado quedó. Cuando tú fuiste bautizado, todo lo que hiciste en el pasado fue borrado por la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
os escribo a vosotros, hijitos, que ya conocéis al que es desde el principio, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que por su palabra lo formó todo, aquel que nos formó y nos miró desde el vientre de nuestra madre. Nosotros conocemos a ese Dios, pero en este día nuestros hermanos que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Porque es importante el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, bueno, ¿qué tiene tanto que ver que dicen que el pecado y el pecado y el pecado? Bueno, es que el pecado, hermano, lo traemos desde el principio. La palabra del Señor dice, hermano, en el salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Pero no, hermano, se refería a un pecado sexual, porque, hermano, en el matrimonio el sexo es bendecido, sino el pecado de desobediencia. La palabra de Dios dice que Adán y Eva desobedecieron y que Adán fue formado a imagen de Dios, pero después de eso todos fuimos formados a imagen de Adán. Es decir, que todos traemos esa naturaleza caída. Por eso es que todos tendemos a pecar, tendemos a desobedecer. Nuestra carne nos empuja a hacer el mal. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que necesitamos, hermano, que nuestro pecado sea perdonado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no tan solo una muerte física, sino una muerte espiritual. Y la muerte espiritual, oiga bien, gloria al nombre del Señor, es la separación de Dios con el hombre. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra alma no tenía comunión con Dios. Así que cuando Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra del Señor que Él nos dio vida juntamente con Cristo. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Y sabe de qué nos quiere salvar el Señor? Usted dirá, pero ¿de qué nos querrá salvar el Señor? En Apocalipsis, hermano, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo, gloria al nombre del Señor. Capítulo, hermano, 20. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Aleluya. Los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. Pásale al 2, hermano, para que lo veamos todos. Apocalipsis. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Amén. Aleluya. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde, hermanos? En los libros. ¿A usted da cuenta que, bueno, yo no sé quién fue a la secundaria, pero yo en la secundaria, cuando iba a la secundaria, el profesor dejaba a alguien encargado para que nos estuviera vigilando, para que nos portáramos bien. Y entonces él en una libreta anotaba todo lo que hacíamos mal. Y cuando llegaba el profesor, hermano, entonces él entregaba la libreta al profesor, y entonces nos empezaba a llamar uno por uno, bendito el nombre del Señor, a ver. Y entonces decía, a ver tú, Víctor, tú hiciste mal esto, mal aquello, mal esto, más esto, entonces te mereces un balazo. Porque en mis tiempos los maestros nos pegaban, nos daban con vara. Ahora es al revés, ahora los jóvenes les pegan a los maestros. Y tal vez por eso la educación ha menguado tanto, porque se ha perdido el respeto al maestro. Y el maestro es el que debería de ser también mejor pagado, porque es el que transmite el conocimiento. A su nombre sea
sea la gloria. Y hermanos, y entonces cuando hermanos ellos leían lo que hacíamos, merecíamos un castigo. Así semejante, hermano, nos da a entender el Señor que todo lo que nosotros hacemos está escrito en un libro. Pero cuando usted viene al Señor y se arrepiente y se bautiza, todo lo malo que hay escrito en ese libro, para que me entienda, es borrado, bendito el nombre del Señor, y empieza, como dicen, borrón y cuenta nueva. Su vida empieza a contar desde el día que se bautizó. Sigue diciendo, por las cosas que estaban escritas en sus libros, según sus obras. Cambien, hermano. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El 14. Aleluya. El 14, hermano. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es, ¿qué, hermanos? Esta es, ¿qué? La muerte segunda. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estoy buscando donde dice, y ninguno fue hallado en el libro de la vida. ¿Sabe cómo se escribe su nombre en el libro de la vida? Creyendo en el Señor Jesucristo. Todo aquel que sus pecados no son perdonados, lamentablemente va a tener ese fin. Lamentablemente. Pero la palabra dice que mientras hay vida, hay oportunidad. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Ahora, ¿por qué nuestros hermanos tienen que ser bautizados? ¿O por qué tenemos que ser bautizados? Porque el pecado nos va a llevar a ese punto. Porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Mientras el hombre del huerto del Edén no pecaba, el hombre tenía comunión con Dios, platicaba con Dios, era amigo de Dios. Pero una vez que pecó, Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén para que ya no disfrutara más de ese huerto, de esa compañía, de la compañía del Señor. Ahora, el pecado ha hecho eso. El pecado ha creado una separación entre Dios y los hombres. Y por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a morir en una cruz para reconciliar a la humanidad con el Señor. ¿De qué manera entonces se quita el pecado? La palabra de Dios dice que Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, que quita el pecado del mundo. Por eso es que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso es necesario el bautismo. Hay gente que dice, no necesita el bautismo, no es necesario el bautismo. Si no fuera necesario el bautismo, entonces Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. ¿Para qué morir si no es necesario el bautismo? Pero el bautismo, hermanos, sirve, hermanos, para dos cosas. Lo voy a invitar a que vaya a Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 3, versículo 21. Bendito el nombre del Señor. Ahí en su Biblia está, para que no digan, no, gloria al nombre del Señor. Ahí en su Biblia está. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Para que vea que todo lo que le estoy predicando está en su Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor, el bautismo que corresponde a esto, ahora, ¿qué dice, hermano? Nos salva. No dice no salva, dice nos salva. Porque hay gente que dice, no, el bautismo no salva. ¿Cómo no? La obediencia salva. Amén. Gloria al nombre del Señor. No es el agua, para que me entienda. Es el nombre cuando invocamos cuando lo sumergimos en agua. Su nombre sea la gloria. Ahora, dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que el bautismo te va a perdonar tus pecados.
pecados, te va a salvar, a su nombre sea la gloria. Más bien el nombre te va a salvar. Pero eso no quiere decir que eso vaya a quitar, hermano, tus concupiscencias. No quiere decir que eso automáticamente se va a ir, hermano, el deseo, el anhelo de pecar de tu carne. No, por eso existe otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios te llena de su poder, de tu presencia, y empieza a quemar todas las impurezas que van por dentro, y te empieza a santificar y empiezas a cambiar. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el bautismo, hermano, ahora sirve, nos salva. Y vamos a otra cita, gloria a Dios, hermano, para que usted vea, gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el Evangelio, gloria a Dios, en el Evangelio hermano de Marcos, capítulo 15, gloria al nombre del Señor, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor: el que creyere, el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, gloria a Dios, Marcos, capítulo 15, ¿qué es 15? No, capítulo 16, versículo 15, amén. Marcos, capítulo 16, versículo 15, gloria al nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo, oiga bien, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Versículo 16, mi hermano. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué, hermanos? ¿Será qué? Todos nosotros no lo sabemos, pero lo estoy explicando por nuestros hermanos que van a viajar a las aguas bautismales, y por las visitas que nos están, hermanos, que están en esta mañana, para que vean por qué es que nos bautizamos nosotros. Amén. Y tal vez a usted ya se le olvidó, pero, hermano, la palabra de Dios dice que el bautismo sirve, hermano, tiene un propósito, tiene un objetivo, es la salvación, el perdón de los pecados. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Ahora, si ya vimos que el bautismo salva, por eso es que los vamos a bautizar. Pero también, hermano, no nada más los vamos a bautizar porque bautizarlos. Hay un nombre que se tiene que nombrar en ese bautismo. Acuérdense que la cita fue, ¿verdad? Os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es decir, que el bautismo también sirve para el perdón de los pecados. Si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, tus pecados no son perdonados. Es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. No es que yo me lo esté inventando, porque la palabra de Dios dice, mas el que creyere y fuere, ¿qué? O sea, no dice nada más el que creyere, dice el que creyere y fuere bautizado. Y les explicaba, yo no sé si el martes o el jueves, cuando les explicaba yo, que cuando vas a la escuela y vas a inscribir a tu niño y te dicen, tienes que traer el acta de nacimiento y las vacunas. Y usted llega nada más con el acta de nacimiento, le va a decir, no te lo puedo escribir porque necesito también las vacunas. Y si usted llevara las vacunas pero no lleva el acta de nacimiento, tampoco se lo escriben, porque tienen que ser las dos cosas, las vacunas y el acta de nacimiento. Si no, no tiene entrada a la escuela. Y así es en el reino de los cielos. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No nada más el que cree, no nada más es decir una oración, no, tiene que dar ese paso de fe y tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Me explico? Por eso es que yo les digo que todo aquel que no es bautizado no puede decir que sus pecados son perdonados. ¿Me explico? Porque si tú no te bautizas, tus pecados siguen ahí. Y aunque tú puedes decir y puedes creer, y tú sinceramente puedes levantar
el pecado, amados hermanos. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. ¿Y cómo es quitado ese pecado? A través de la sangre, del nombre invocado en el bautismo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso, hermanos, mire, vamos a ver Hechos 2:38. Está adelantito, hermano, de Juan, del Evangelio de Juan. Está Hechos en el capítulo 2, versículo 38. Amén, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tenemos en pantalla. Eso, hermano. Dice Hechos 2:38. Y Pedro. ¿Quién era Pedro, hermanos? Un apóstol del Señor Jesucristo, que anduvo con él. Pedro era el más aguerrido, era el de más carácter. Porque Pedro siempre se aventaba a preguntar, aunque luego lo regañaban, ¿verdad? Pedro era el más aguerrido, el que le entraba a los golpes, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, cuando fueron a apresar al Señor, ¿quién fue el que le cortó la oreja a Marcos? Pedro, porque Pedro tenía un carácter, ¿verdad? Como muchos de nosotros que tenemos que dominar. A veces andamos cortando orejas por todos lados. Amén. Pedro, que andaba con Jesucristo, que fue enseñado por Jesucristo, que vio los milagros de Jesucristo, que fue llamado por Jesucristo. Dice, y Pedro les dijo, después de levantarse el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicarles y empezó a decirles, amados hermanos, que si hubieran conocido al Señor de la gloria, no lo hubieran crucificado. Y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién, hermanos. ¿Cómo dice su Biblia? ¿En el nombre de quién? Para el perdón de qué. O sea que ese para, hermano, me está indicando el propósito. ¿Por qué yo me tengo que bautizar en el nombre de Jesucristo? Para, a su nombre sea la gloria. Si yo voy al carro, le tengo que meter la llave y tengo que darle vuelta a la llave para que el carro arranque. Mientras no haga eso, el carro no va a arrancar. El propósito de la llave es que meterla y darle vuelta para que el carro arranque. Amén. Gloria a Dios. El propósito aquí del bautismo es que, hermano, a través del nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. En el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, capítulo 8, gloria al nombre del Señor. Hablando de Felipe, hermano, a los samaritanos, gloria al nombre del Señor. Versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, anunciaba a Jesucristo, creyeron, dice, hombres, dice el evangelio del reino de Dios, y el nombre de quién, hermano, anunciaban. El nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo se bautizaban? En el nombre de Jesucristo. Porque miren el versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. A su nombre, Señor. Bendito el nombre del Señor. En Hechos 10 vemos, hermano, a Cornelio, un gentil, gloria al nombre del Señor. Amén. Y hermano, Dios prepara a Pedro en Hechos capítulo 10, versículos, hermano, ahorita le digo versículos. Gloria al nombre del Señor, 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Si usted se da cuenta y usted lee perfectamente la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? El libro de los Hechos es el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace en el Pentecostés, llena del Espíritu Santo,
y predicando a Jesucristo y predicando el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor que en ningún nombre hay salvación o ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos, amados hermanos, ser, hermanos, salvos. Por eso es que es necesario que todos nosotros, el que me escucha y no ha sido bautizado, tiene que pensarlo bien, porque ello depende, hermano, nuestra salvación. Amén. O sea, tampoco quiero decir que si ya se bautizó va a ser completamente sano. ¿Está usted? Gloria al nombre del Señor. Está usted, hermano, trayendo la salvación, pero tiene que caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero el primer paso es arrepentirse, creer y bautizarse. Y es lo que van a hacer nuestros hermanos. Les decía al principio que esto que Dios ha hecho a través del mundo es para que el mundo dé la vuelta hacia Dios. Para que tal vez por el problema, por la enfermedad, por el temor, por lo que usted quiera, el mundo voltee y busque a Dios. Esto que está pasando, hermano, también es una prueba para la iglesia. Porque, hermano, esto que está pasando debe de afirmar nuestra fe, nuestras convicciones en el Señor. Porque esto no solamente se está llevando a gente que no conoce de Dios, también se está llevando a gente que conoce de Dios. Se está llevando a pastores, se está llevando a toda la gente también, hermano, que conoce de Dios. Y es que Dios es malo, Dios no. Simplemente hay que estar preparados. Porque como pudo haber sido un virus, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un cáncer, pudo haber sido lo que sea. Pero necesitamos estar preparados. Y si estamos preparados, podemos pararnos como Pablo y decir, ¿verdad?, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando ya está uno preparado, cuando uno está bautizado, cuando uno vive una vida de acuerdo a la voluntad del Señor, hermano, claro, a nadie le gustaría morirse. Porque si yo le pregunto ahorita, ¿a quién le gustaría morirse? Levante la mano. Hermano, estaría muy mal de la cabeza aquel que levantara la mano para decir, yo me quiero morir. No, nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir, ni yo me quiero morir. Pero si, hermanos, es la voluntad del Señor que me encuentre preparado. Amén. Porque nadie quiere dejar esta vida terrenal. Gloria a Dios. Lo que pasa es que no hemos entendido, no hemos entendido a fondo que después de esta vida hay una vida eterna. La Biblia habla muchas veces de la vida eterna y el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Por eso es que es necesario que sus pecados sean perdonados. ¿Y cómo van a ser perdonados? A través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Así es que voy a invitar a los hermanos que se van a bautizar en esta hora para que pasen aquí al frente. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bendito el nombre de Jesús. Bien. Qué bonita niña. Bien vestidita, viene a su fiesta, a su bautismo. Amén, aleluya. Amén. Qué bonito, hermano, que todavía haya almas que acepten al Señor Jesucristo, el Dios de la gloria. Así que el Señor, hermanos, en esta hora está llamando. Hay un canto, hermano, bueno, no está Samuel, pero hay un canto que dice: la trompeta está sonando. ¿Quién se quiere bautizar? Unos dicen que mañana, otros dicen que después, pero la trompeta sigue. Y la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy. Imagínese usted
que usted no es bautizado, ¿a dónde estaría ahorita en esa eternidad? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿A dónde estaremos cuando el Señor nos levante? Así es que en esta hora vamos a bautizar a los hermanos. ¿Alguien más? Pastor, pero es que es mucho compromiso. Pastor, es que a mí me da miedo, porque si le fallo al Señor, pues si el Señor no es un ogro. El Señor no es un ogro, el Señor es un Dios de amor. Amén, que nos va a cuidar y nos va a ayudar siempre y cuando usted lo busque. Siempre y cuando usted no quiera caminar con sus propias fuerzas, porque si va a caminar con sus propias fuerzas, entonces sí puede fallar. Pero si usted todos los días busca la dirección de Dios y que le ayude, Dios lo va a sacar adelante. Es que a mí me da miedo, pastor. ¿Qué pasa si, hermanos, qué pasa? Tanto miedo, pero ¿qué pasa si usted se muere el día de hoy? ¿A dónde va a estar? Cuando esté delante de la presencia del Señor, usted no va a poder decir, es que a mí no me dijeron. El Señor te va a decir, el día 2 de agosto a las tales horas se te predicó, se te dio la oportunidad de entrar para las puertas de salvación y la pensaste. Tuviste miedo. Tenemos miedo para esto, pero no tenemos miedo para adquirir deudas como de un carro nuevo. No tenemos miedo para deudas de una casa, pero tenemos miedo para nuestra salvación. Qué tremendo, ¿no? Yo quiero decirles, hermano, yo tengo 40 años caminando en el Señor. No es por mis fuerzas, no, porque el día que yo, hermano, el día que yo diga, ve por mis fuerzas, ese día ya empecé a caer. Sino es por la misericordia del Señor, por las oraciones de mis hermanos, por sus oraciones, por todo eso. 40 años, hermanos, ¿verdad? Tratando, hermano, de obedecer al Señor, tratando de serle fiel al Señor. No le he dicho que ha sido fácil, nadie dice que es fácil, pero no es imposible. Así que en esta hora vamos a bautizar a nuestros hermanos en el poderoso nombre de Jesucristo. Vamos a, no sé si me permitan una Biblia. Gloria a Dios. Déjenme ver si sirve. ¿Cuál es su nombre completo, hermano? ¿Orlin? Orlin Darío. ¿Qué apellido? García. ¿Y usted, hermana? María. Gloria a Dios. Méndez. ¿Y tú, hija? Jessica. Orlin Darío García, María Méndez y Jessica Salinas. Amén, gloria a Dios. Van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. De aquí en adelante, todo lo que ustedes hagan en el Señor va a contar, sea para bien o sea para mal. De aquí para atrás, todo lo que ustedes hayan hecho, sea bueno, sea malo, sea lo más tremendo que ustedes hayan hecho, Dios se los va a perdonar. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que el que viene a Dios viene a ser nueva criatura. Haga usted de cuenta que están haciendo de nuevo, ¿verdad? ¿Puedes seguir grabando? Pasado, voy a estar ocupadita ahorita. Solo si lo tengo, ¿va? Nomás así. Ok, cuidado con el dedo ahí. Ajá, ¿cómo? Aquí. No lo digo yo. Le pucho aquí. Crea en la palabra. Así es que yo le voy a hacer una pregunta a usted. Es más grave lo que está. Orlin Todo eso. Darío Ok, García. ok. ¿Hasta cuándo usted piensa servirle al Señor? ¿Hasta el día de su muerte? Amén. Hermana María Méndez, delante también de esta nube de testigos,
¿Hasta cuánto piensas servirle al Señor? Hasta el día de su muerte. Para toda la vida. ¿Ah? Jessica Salinas, ¿hasta cuándo usted piensa servirle al Señor? Hasta la muerte. Aleluya. La hermana Jessica tiene 14 años. ¿Sí? 14 años, ¿ah? Cuando yo me bauticé, yo tenía 16 años. 16 años de edad. ¿Verdad? O sea, tenía dos las que tú. Lo que te quiero decir es que sí se puede. Sí se puede. Solamente déjate dirigir y guiar por el Señor. ¿Verdad? Déjate aconsejar. ¿Verdad? Y sí se puede, hermanos. Sí se puede. Cuando uno hace las cosas bien y en orden, se puede. Amén. Se puede hacer. Gloria al nombre del Señor. Así es que vamos a bautizarlos en el nombre poderoso de Jesús. Déjenme, hermanos, leer nada más un pequeño párrafo de la Biblia y vamos a bautizarles. Amén. Y ese párrafo está en Romanos capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Romanos 6, versículo 3. Amén. ¿Ya, hermanos? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, oiga bien, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, o sea que no gobierne más el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que ustedes van a nacer para la vida nueva. Que ese viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? Pues él, ¿verdad? Ese es el viejo hombre, el de los bailes, ¿verdad? El de tantas cosas, tanto pecado, ¿verdad? El de las fornicaciones y los adulterios. Ese es el viejo hombre. Ese tiene que morir y va a morir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, para que vuestros cuerpos, estos, ya sean presentados a Cristo para la gloria de su nombre. Estos miembros ya no van a servir al pecado. Con estos ya no vamos a golpear, ya no vamos a robar, ¿ok? No digo que ustedes rompan, pero es un decir. Con estos pies ya no vamos a patear, ya no vamos. Estos pies que antes se encaminaban a la cantina, ahora se van a encaminar para la iglesia. ¿Eh? Ya no presentes estos miembros al pecado, sino a Cristo para siempre. Entonces vamos a bautizarles en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así es que vamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a dejar que primero pasen las hermanas. Gloria a Dios. Y luego, hermano, vamos a dejar al varón al último.
en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, no. Se va a meter. La toalla ahí está caliente, la toalla. ¿Ven? Aleluya. Peña, hermano. No, que está. Bueno, sí, hermano. Gloria a Dios, hermano. Vamos a orar por la hermana María Méndez. Que el Señor día a día le muestre su camino. Amén. Vamos a orar para que el Señor la fortalezca, que le llene de fe, ¿verdad? Y que, como dijo ella, pueda servirle hasta, hermanos, hasta que el Señor haya. Ya sea que moramos o que el Señor nos venga. Amén. Vamos a orar por la hermana María Méndez en el nombre de Jesús. Oremos también para que Dios le dé el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, lleno de gracia en esta hora, te presentamos, Señor, a tu hija que ha decidido entregar su vida a ti, Señor, nuestra hermana María Méndez, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que usted sea glorificando su nombre en ella, que sea dándole la fuerza, la convicción, Señor, el deseo, el anhelo de servirte, Señor. Ella ha decidido voluntariamente, Señor, entregarse a ti, Señor, y servirte para el tiempo que tú le des de vida. Yo te pido que tú le fortalezcas, que tú le llenes de fe y que la llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que tú toques cada parte de su vida, Señor, su mente, su corazón, su alma, Señor, y usted sea llenándola de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, bueno, yo no sé quién me puede ayudar a cantar. Soy bautizado. ¿O van a poner? Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana María Méndez, yo como ministro del Señor Jesucristo y en obediencia a su palabra, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y que Dios te dé el don de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar.
Ayúdenme aquí. ¿Ah? No está caminando. No está caminando. Ay, usted tiene que irle aquí, ¿verdad? Yo no entiendo este teléfono. ¿Ah? No. ¿Cómo es, hermana? Este no sabe. No le puedo ir. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes cómo le hace aquí? Para que tome bien. Vamos, hermano, a orar por Jessica Salinas. Ale. Amén. Mírale Que tú el aquí. Señor a sus Tómalo 14 bien. años la ha alcanzado, ¿verdad? Y que Dios la bendiga y la guarde. Como todo joven, hermano, va a tener tentaciones, pasiones, las pasiones que dicen juveniles, pero confiemos en el Señor, confiemos en nuestro Dios, que ella, hermano, va a salir adelante. Y yo creo, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesucristo, amado Dios, en esta hora, le damos gracias por la vida de tu hija Jessica Salinas, que a su edad, Señor, Señor, decidido entregar su vida a ti, Dios de la gloria. Te pido, Dios, que la llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que pueda llenarla desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies, Señor, y que usted esté con ella, Señor, todos los días de su vida, Señor, como lo ha prometido, Señor, y que usted le dé la fuerza, Señor, la sabiduría y el entendimiento para salir adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jessica Salinas, yo como ministro del Señor y en obediencia a tu palabra, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y que Dios te dé el don de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a cantar, sigamos orando. Gloria a Dios. Soy bautizado por Ana el Salvador, lleno de gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su nación. Seguiré a mi Jesús, pues para mí el mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, así como lo ponen, como que no muy bien. ¿Verdad? El canto es mejor que lo cantemos todos. Nada más que ahorita que canté no los escuché. No los escuché. A ver, gloria al nombre del Señor. Sigue, hermano, véngase. En el nombre de Jesús. Tenga cuidado, Félix, ¿verdad? Sí. Eso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Orlín Darío García. Gloria al nombre del Señor. Hermano, qué bendición, ¿verdad? Y el propósito de Dios, oiga bien, para su vida después de lo que pasó, se está cumpliendo. Y eso es hermoso, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Y esto que el hermano pasó, porque también pasó por esa enfermedad y ya sentía que se moría, sirvió el propósito del Señor. Hermanos, y eso es bueno. Vamos a orar por el hermano Orlín Darío García para que el Señor lo llene con su Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Padre Santo, en tu nombre precioso, ponemos en tus manos a Orlín, Señor Darío García. Él ha decidido por voluntad propia, Señor, entregar su vida a ti, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por esa decisión. Te pido que tú, oh Dios, lo llenes
con su presencia, que le dé la fortaleza, que le dé la fuerza, el deseo, el anhelo, que tú estés con Él todos los días de su vida como tú lo has prometido, que tú le hagas sentir su presencia día a día, que le des, Señor, dones, Señor, para que pueda trabajar y ocuparlos en tu obra. Señor, ayúdale en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, Dios, gloria. Gloria a Dios. Orlín Darío García, yo como ministro del Señor y en obediencia a su palabra, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y que Dios sea dándote de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Jesús de Nazaret. Amén, amén, gloria a Dios. Alguien más, hermano. Gloria a Dios. Alguien más, con cuidado, hermano. Alguien más que no sea bautizado en el nombre de Jesús quiere pasar a las aguas bautismales. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Créanme que en el tiempo que tengo en el camino del Señor, Yo creo que ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ah, sí.